hablar de la pobreza en la Argentina y de qué manera esto impacta. Vamos a analizar este punto con Roberto Corne, él es sociólogo y titular de mundocapacitación.com.ar. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿cómo andás, Paz? Bien, muy bien. Bueno, un punto importante, ¿no? La pobreza y la indigencia en la Argentina. Bueno, hubo informes nuevos del Sí, INDEC hacia el primer semestre de 2024 y donde la pobreza, los hogares y personas bajo la línea de pobreza han aumentado. Esto nosotros ya lo veníamos siguiendo en Mundo Capacitación a través sí, de los cuadros de estratificación social. A diciembre de 2023, el promedio de los tres hogares que mide el INDEC era de 303.000 pesos. El promedio de línea de pobreza del piso mínimo que tiene que tener una familia para no ser pobre ni indigente. Y hoy ha subido a 898.000 pesos. claro. Ya en ese momento, en diciembre de 2023, habíamos advertido que Sí, los grupos sociales medios se habían caído casi en 12 puntos porcentuales hacia los grupos sociales bajos. Y hoy actualmente esa situación no ha variado, sino que al contrario se ha acrecentado. Más o menos la cantidad de porcentaje de hogares y población, porcentaje de hogares y población que están debajo de la línea de pobreza al primer semestre de 2024 es casi el 52% de la población. es terrible, Roberto. ¿Y esto cada vez se va a agudizar más? ¿O cómo ves las perspectivas a futuro? Bueno, claramente si no hay un cambio de las políticas públicas, se va a agudizar cada vez más. Hay claramente un aumento también de la desocupación abierta, muy importante. Nos fuimos del 5 puntos que había en diciembre de 2023, nos fuimos al 7, casi el 8% de la desocupación abierta. Igual la desocupación abierta se empieza a sentir realmente a los 10 puntos más o menos. Yo quería mostrar algunas cositas para Sí, que se entienda bien de qué estamos hablando, ¿no? a ver. Este es un cuadro, más o menos, a ver si se ve ahí, ahí más o menos, ahí. Sí, Este es el cuadro que se utiliza en el INDEC para medir distribución de la riqueza, ¿no? Acá sí, tenemos la población dividida en deciles, este, ahí se ve, y la muestra de 10 millones de hogares. Y la distribución del ingreso de cada uno de los deciles con la media de cada uno de esos deciles, la media de ingresos. claro, Acá se ve claramente como el piso de 6.000 al piso 890.000, que sería el nuevo piso de la línea de pobreza, sí, que es ahí, casi se lleva más de 6 puntos de los deciles. claro. O sea que si hay 10 deciles, estamos más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. Es terrible, Roberto, y me parece fundamental algo que decís, que si no se cambian ciertas políticas, esto puede agudizarse. Si bien hay una recesión económica que el presidente manifiesta que era necesario porque venía de otros gobiernos, hay que ver qué va a pasar. Si en la Argentina por encima del 50% de la población es pobre o está en situaciones muy vulnerables, ¿de qué manera estas personas van a poder alimentarse, van a poder sobrevivir al contexto? Bueno, todo indicaría que las políticas que se están implementando, que ya se implementaron en la década del Sí, 90, que es la del rentismo financiero, este, al no producir o tener como horizonte la producción y el crecimiento de la actividad, porque hay un dogma, digamos, ideológico y sesgado en las políticas que se están implementando, se va a agudizar la recesión. O sea, claro. estas políticas bajan la inflación con una recesión autoinfligida. En ese marco, yo creo que la idea es continuar por el camino recesivo, porque la única manera que la economía tenga algún grado de movimiento, de reactivación, es precisamente que desde afuera se permita generar una situación de actividad. La economía sola no va a generar actividad ni producción. Claro. Entonces, las políticas que se están implementando, que son precisamente
hubo un reacomodamiento de precios relativos con el dólar a 1.500 hacia enero de este año. Recordemos que el dólar se fue a 1.500 y ahora bajó a 1.200. Sí, Entonces todos los precios relativos de la economía se acomodaron a ese dólar de 1.500 en negro. Y ahora a 1.200, que bajó, los precios no bajaron. Bueno, esto es claro. porque de Keynes para acá, calculo que el presidente lo debe saber, que es un gran economista, los precios no bajan de Keynes para acá. Y no han bajado. Eso implica que haya una recesión que permite tener un ancla inflacionaria, pero imagínate que el primer semestre del año Sí, pasado había un 6,7% de inflación promedio en el primer trimestre del año pasado y ahora estamos en un 4%. O sea, claro. todo este desastre está hecho para bajar 2 puntos la inflación, o sea, no se entiende bien. Claro, Roberto, algo que mencionaste que me pareció clave es en relación a las políticas que venimos charlando en ese sentido. eh, ¿Es necesario quizás para la economía, para que la economía repunte, alcanzar una inflación como el presidente menciona, una inflación cero o cerca de ese porcentaje? Mirá, acá del 1997 al Sí, 2001 hubo 42 meses de recesión en Argentina y hubo deflación y había 18% de desocupación abierta y la línea de pobreza subía a una velocidad de 3 puntos. O sea, claro, ya en el año 1999-2000 estaba casi en el 30% claro. de personas, no de hogares. Y desde 1997 no se pudo bajar de una línea de pobreza de personas del 25%. O sea, esta situación ya la hemos vivido y terminó con una gran crisis, que fue la del 2001. A mí me parece que son políticas equivocadas y que van a provocar grandes daños en el tejido social, ¿no? Claro, y respondiendo a esto que venías mencionando, los precios, que los precios no bajan. ¿Qué pasó con la nafta? Que hubo una pequeña baja en las semanas anteriores. Bueno, la pequeña baja de la nafta es Sí, gracias a que se restatizó YPF. O sea, YPF como una empresa estatal puede llegar a ser modelo en el mercado, ¿no? Puede fijar un precio determinado y el resto de las compañías a la baja, un precio a la sí, baja, y eso permite que el resto de las compañías puedan seguir ese rastro. claro, Pero en realidad eso es muy poco con respecto a lo que realmente se tendría que bajar. Acá han reacomodado todos los precios relativos para dolarizar la economía. Esto es lo que están haciendo. Ellos llegaron con el dólar negro a 1.500 a principio de año, no lo quieren bajar de ahí, la Argentina es cara en pesos, solamente le sirve a los compradores y vendedores de bonos y al sector financiero, especulativo. Esta es la Argentina que se está construyendo, que es una Argentina tipo protectorado, ¿no? claro. ¿Y qué Este, pasa? ¿Qué consecuencias puede traer la dolarización? bueno, la dolarización, lo primero que trae es la desaparición definitiva de los estratos medios. O sea, ninguno de los países que dolarizaron, como Ecuador, como El Salvador, tienen clase Sí, media. Por otro lado, la educación va a ser totalmente selectiva y arancelada. Este es el modelo que quieren implementar. Este, y la pobreza es muy grande, o sea, hay toda una discusión ahí con la pobreza y los países que han dolarizado, pero en general, al desaparecer los grupos sociales medios, los estratos medios, y al desaparecer la movilidad social, lo que tenemos son grandes contingentes de personas que están en la pobreza. Por ejemplo, en Ecuador, sí, la pobreza no hay que medirla tanto en lo urbano como nosotros. Nosotros somos un país que somos 90% urbano y casi menos del 10% rural. Ecuador es al revés, es casi el 60% rural y el 30% urbano. Entonces hay que medir la pobreza rural en Ecuador. La pobreza rural en Ecuador es casi el 70% desde claro. que se dolarizó. Nosotros vamos camino a eso con la dolarización, con la diferencia que vamos a hacer
vamos a tener características más urbanas Sí. que rurales. Claro, hay que ver, Roberto, si va a seguir siendo uno de los puntos que busque el presidente, porque no ha vuelto a hablar, si bien es algo que lo dijo en campaña, no volvió a hablar de la dolarización. Claro, porque ellos lo que están haciendo es una especie de dolarización, lo que ellos llaman endógena, o sea, obligan a los sectores que tienen algún ahorro en moneda, en divisas, que son pocos, por eso la dolarización va a fracasar. Ellos Claro. creen que la mayoría de los argentinos tienen dólares guardados, y no es así. Los argentinos que tienen dólares guardados no son más de 5 millones de personas, y somos 46 millones. Claro, y también Ahí está Roberto, el error de si diagnóstico de hablamos, ellos. y también Roberto, si venimos hablando de la pobreza y la indigencia, y tenemos en la Argentina el 50%, por encima del 50% de los argentinos es pobre, ¿de qué manera podemos pensar que puedan todos los argentinos llegar a tener dólares en su Bueno, casa? ellos hacen ese diagnóstico. Claro, Lo que sucede es que esos 5 millones de personas, o dentro de esos 5 millones hay un sector que tiene muchos dólares. Pero no creo que los traigan, porque ellos mismos, que son funcionarios del gobierno, tienen los dólares afuera. claro, Entonces ellos quieren convencer a otros argentinos que tienen los dólares afuera que los traigan cuando ellos los tienen afuera también. O sea, claro, claro, sí. este es el error de diagnóstico que tienen ellos. Y por eso la dolarización va a fracasar, digamos. Porque no hay tantas personas que tengan dólares para utilizarlos cotidianamente como moneda común, como moneda corriente. Claro. Ni aún en el marco virtual. ¿En algún país funcionó la dolarización? Bueno, este es todo un tema. Se aplicó en muy pocos países y en donde se aplicó se agravaron las condiciones socioeconómicas. A ver, la gente tiene que entender que Sí, las sociedades se miden por su calidad de vida. Calidad de vida es población bajo la línea de pobreza, tasa de mortalidad infantil, postneonatal y neonatal, tasa de mortalidad materna, delitos, índice de delitos. O sea, yo digo porque hay muchos argentinos que no le prestan atención a este tema de la pobreza. Los países desarrollados tienen ese tipo de índices para medir si tienen buena calidad o no de vida. claro. Entonces, en los países donde se dolarizó, todo eso se acrecentó, fue peor. Claro, y Este, aquellos países que tienen el sistema, corregime si me equivoco, este sistema que es doble, que incluye la moneda del propio país y que también utilizan dólares dentro del país. Canasta de monedas, pero son Sí, muy pocos y la mayoría son demográficamente muy diferentes a nosotros. Imagínate que nosotros somos 46 millones y El Salvador creo que son 9 millones. Y Ecuador creo que son también 10 millones o 15 millones. O sea, claro. es muy difícil eso. Lo que sucede es que hay grandes sectores del rentismo financiero, Sí, bancario, internacional, que hacen eso porque son negocios, o sea, dolarizar países es un negocio claro. que les permite a determinados grupos económicos estar ahí. Eh, y entonces de esa manera lo que existe es directamente ser un apéndice directamente de la Reserva Federal, ¿no? Porque Claro, un país sin banco central, sin moneda propia, es un protectorado. claro, Es así. claro, Roberto. Gracias por este contacto. No, por favor,